Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Sí, vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, chicos, dentro de la presente clase, nosotros vamos a ir desarrollando el cuestionario con el que ustedes van a estudiar para el examen final. Chicos, por favor, recuerden que para el examen final se van a tomar en cuenta muchos lineamientos que son importantes. En este caso, vamos a identificar que las preguntas son netamente sacadas del examen. Pero esto no quiere decir que quizás si ustedes aquí en el examen tienen, por ejemplo, la primera pregunta dice, subraya, ¿cuáles son los beneficios del proyecto de inversión? Y un ejemplo, la respuesta correcta es la opción G, dice usualmente un requisito para el financiamiento. Un ejemplo, ya vamos a ir desarrollando y no está en la misma estructura en la plataforma. Por ejemplo, en la plataforma digo, usualmente para el proyecto de inversión es un requisito el financiamiento, verdadero o falso. Por favor, regirse bien a las preguntas, identificar. Pueda que la estructura cambie, pero como tal, la respuesta correcta no va a cambiar, no va a ser diferente, así es que vamos a tomar muy en cuenta eso. De igual manera, para el examen ustedes van a tener el tiempo suficiente, sobre todo también haciendo un poco más sencillo y llevadero el hecho de que tienen también otras responsabilidades que cumplir debido a que ya se está culminando el año para tercero de bachillerato. Entonces, con estas indicaciones, vamos a ir desarrollando las preguntas. Como pregunta número 1, chicos, nosotros vamos a detallar sobre lo que es un proyecto de inversión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un proyecto como tal, nos estamos refiriendo a todos los elementos que conlleva una investigación. En este caso, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es investigar, un proyecto es tener fuentes, un proyecto es desarrollar ideas, un proyecto es proponer cambios, tener una lluvia de opciones. Un proyecto se refiere de una o de otra manera al contexto o al conjunto de elementos que a mí me permiten tomar una decisión. En este caso, cuando nosotros hablamos del emprendimiento, es importante que nos refiramos al proyecto de inversión. En este caso, el proyecto de inversión es todo lo que yo voy a hacer en el emprendimiento. No se refiere más, ¿por qué dice proyecto de inversión? Porque es lo que yo quiero tomar en cuenta para crear un negocio. Es quizá el dinero que yo voy a desarrollar para el modelo de negocio, para el modelo de emprendimiento. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué elementos voy quizá yo a desarrollar? ¿Qué es lo que yo voy a tomar en cuenta para ver si es una buena opción o no es una buena opción al momento de crear mi emprendimiento? Prácticamente es todos los aspectos que tiene el negocio, absolutamente todos. En este caso, entonces vamos a comprender que la respuesta correcta para la pregunta número 1 que nos dice, subraya cuáles son los beneficios que tiene el proyecto de inversión, entendemos que describe los diferentes aspectos que componen el emprendimiento. A eso se refiere el proyecto de inversión. Todo, absolutamente todo lo que tiene el negocio, todo con lo que yo me voy a encontrar en el emprendimiento, todo lo que yo voy a desarrollar, todos los elementos y situaciones que voy a tener que encontrarme dentro del mismo negocio. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta 1 es la opción A. Chicos, de igual manera, no sé si es que ustedes de pronto lo que hicieron fue imprimir, si es que lo tienen impreso, por favor irlo señalando en sus hojitas. La tarea, ¿de qué va a constar la tarea? De que ustedes el cuestionario hasta la pregunta que nos quedemos el día de hoy, lo resuelvan dentro, lo resuelvan a mano, por favor, hasta la pregunta que nos quedemos del día de hoy y eso lo envíen de tarea. Con todo en el material que ustedes siempre tienen dentro del apartado de la tarea, van a encontrar el cuestionario con las respuestas prácticamente para que ustedes cotejen.
Sí, el cuestionario, como les digo, hasta la pregunta que nos quedemos del día de hoy. Otro de los elementos también que nosotros tomamos en cuenta al desarrollar un negocio, como le mencionamos nosotros, el proyecto de inversión, como le decimos, como el primer pilar, son las variables que se toman en cuenta dentro del espacio. Existen variables cualitativas y existen variables cuantitativas. La investigación es fundamental, chicos. Por eso es que ustedes encuentran este tipo de preguntas, encuentran este tipo de referentes dentro del negocio. Nosotros no nos vamos, dentro del emprendimiento también, nosotros no nos vamos a regir solamente a la parte teórica, ¿sí? Quizás ustedes en muchas de las ocasiones puedan pensar que todo lo que hablamos y todo lo que se dice en las clases está regido solamente al texto. Si yo voy en el texto, por ejemplo, busco variable cualitativa y ya me va a salir la respuesta. No, también es importante aprender a determinar conceptualizaciones propias, a ser críticos, a ser analíticos. Yo no puedo confiarme solamente de lo que veo, solamente de lo que está escrito y copiar al pie de la letra, porque prácticamente yo no estaría desarrollando una forma de pensamiento propia. En este caso, siempre que nosotros hablamos y desarrollamos la importancia que tiene la investigación, se detalla sobre lo que son las variables. ¿Qué quiere decir una variable? ¿Qué es una variable en el modelo de negocio? Una variable no es más que el elemento que se consideran, las cosas que se tienen sobre la mesa para poder tomar decisiones, las ideas, los fundamentos, eso es con lo que yo me voy a encontrar para poder desarrollar una buena ideología. En este caso, dentro del modelo de negocio, nosotros tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. Cuando yo me refiero a las variables cualitativas, me estoy refiriendo de cierta manera a las variables que se encuentran regidas a características, a destrezas, habilidades, formas de pensar, cosas que yo obtengo por parte del área, digámosle de cierta manera, social. Por otro lado, tengo lo que son las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son las que, como tal y su nombre lo dice, lo puedo contar. Son las variables exactas. Son las variables que principalmente se refieren a lo exacto, en especial al dinero. A eso se refieren las variables cuantitativas cuando yo me especifico en una investigación, por ejemplo, de negocio, lógicamente, una investigación, un proyecto de inversión. Porque si es que yo estoy hablando, por ejemplo, de un proyecto del área académica, ¿cuáles son mis variables cuantitativas? Pues, por ejemplo, es el número de personas con el que yo desarrollé la investigación. Sí, la variable cuantitativa siempre se va a referir a los números, pero en específico como tal, identifica y se refiere al área más exacta, al área más específica. Nosotros no podemos olvidar este referente. En este caso, lógicamente tenemos dos ejemplos al frente. Tenemos lo que nos dice rápido retorno de la inversión, resultados financieros o de utilidad. La segunda conceptualización nos dice atracción de inversiones al territorio, generación de empleo. De estas dos conceptualizaciones debo analizar cuál se refiere. Espérenme un segundito, chicos. ¿Cuánto? Bien, de estas dos conceptualizaciones tenemos que identificar cuál es la conceptualización que se refiere al área social y cuál es la conceptualización que se refiere al área contable, al área cuantitativa. En este caso, no hay mayor forma de equivocarnos, no hay mayor error que podamos cometer que se identifica fácilmente. Lógicamente, cuando yo hablo de
financiero, de inversión de dinero, estoy refiriéndome a una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque estoy hablando de todos los elementos que conlleva dinero, de todos los elementos que tienen que ver con el área numérica. Entonces, esta conceptualización se refiere a la variable cuantitativa, ¿sí? La primera conceptualización. Y por lógica nosotros vamos a comprender que la otra conceptualización que se refiere a lo que nos dice atracción de inversión al territorio, identificar, por ejemplo, la generación de empleo, son las variables cualitativas, las variables que yo voy a identificar que se están refiriendo netamente a la sociedad, ¿sí? Entonces, la respuesta a la pregunta número 2 es el unir en X, ¿sí? Pero como les digo, no nos vamos a confiar así mucho más en la plataforma. Ustedes en la plataforma nunca pueden unir en X, no van a tener que identificar la conceptualización con la palabra a la que se refiere. La pregunta número 3 nos dice la importancia que también tiene el completar un concepto. Como yo les decía, no solamente nosotros debemos basarnos en el análisis o quizá en la identificación de cosas que ya están teóricamente escritas, ¿sí? Y basarme en lo único que importa. Lo que yo tengo que hacer es también analizar, crear conceptualizaciones propias, crear conceptualizaciones a partir de lo que yo he podido aprender, a partir de los ideales que quizá yo puedo crear, pero como una construcción significativa de una conceptualización propia. ¿Sí? Nosotros dentro de también todo este proyecto de inversión, porque recordemos todas las temáticas que nosotros vimos a lo largo del currículum, a lo largo de este año, tienen referencia al proyecto de inversión. Por eso es que al inicio estudiábamos la importancia de la investigación. ¿Por qué? Porque en todo el transcurso fuimos viendo todos y cada uno de los elementos que se refieren al proyecto de inversión. En este caso, nos menciona, por ejemplo, la importancia que tiene también la publicidad dentro de un proyecto de inversión, dentro de una creación de negocio, dentro del desarrollo del mismo, del emprendimiento. En este caso nos dice que la publicidad es el conjunto de, aquí yo debo identificar, ¿qué es la publicidad? ¿Qué entiendo yo por publicidad? ¿Es un conjunto de qué? Es un conjunto de cosas, es un conjunto de papeles, es un conjunto de dinero. Prácticamente nosotros hemos identificado que la publicidad se caracteriza por ser un conjunto. Sea aquí vamos a tomar en cuenta algo muy importante, porque pueden ser dos situaciones. Pueden consolidarse por ser un conjunto de herramientas o a su vez un conjunto de estrategias. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, pueden ser estrategias o a su vez herramientas. De acuerdo a lo que nosotros queramos crear como conceptualización, puede ser un conjunto de estrategias o herramientas que aparecen dentro. Espera un segundo, chicos. Bien, un conjunto de estrategias o herramientas con las que una empresa da a ¿qué quiere hacer la empresa con la publicidad? ¿Qué es lo que quiere conseguir la empresa obteniendo el avance dentro del mercado? Lógicamente, lo que quiere conseguir una empresa es dar a conocer. Eso es lo que busca la empresa, dar a conocer. ¿Qué es lo que quiere que conozcamos? ¿Qué es lo que el emprendimiento quiere hacer con la publicidad? Quiere que conozcamos, lógicamente, los o sus productos, quiere que conozcamos sus productos, ¿sí? Así es que, por favor, vamos a ir de igual manera
Si es que están con sus hojitas, llenando. Quiere que darnos a conocer sus productos a un público en general o específico a través de los, vamos a ver, a través de los diferentes, acá viene a ser medios de comunicación. Vamos a ponerle aquí. Comunicación. Bien, esto es con lo que nosotros completamos esta conceptualización, como les digo. Esta conceptualización también viene a ser un poco más referida al ámbito personal. Cada persona tiene una perspectiva diferente de quizá la realidad, una perspectiva diferente de lo que reconoce como propio. En este caso, cuando yo me refiero a publicidad, de todo lo que nosotros hemos explicado, de todo lo que nosotros hemos venido desarrollando, se entiende que principalmente la publicidad es el conjunto de estrategias o, por otro lado, de herramientas con las que una empresa da a conocer sus productos a un público general o específico. Porque generalmente cuando uno crea un tipo de producto, puede estar encaminado a toda la población o a un sector en específico. Eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de la segmentación del mercado, que ahí es donde yo decido con qué tipo de potenciales clientes quiero trabajar. Si es que solo me voy a referir a un grupo en específico, a un grupo cerrado de personas, o por otro lado, mi negocio está encaminado a personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, en general a toda la comunidad. Entonces, lógicamente, de ello también va a depender el tipo de publicidad que yo voy a crear. En este caso, cuando yo hablo de los productos, de cierta manera, tengo que referir también los medios de comunicación, como televisión. Dígame, compañero Rodrigo, Lice, un favor, espero que no se moleste. diga. Le pediría de favor, quizás podría ayudarnos llenando un poquito más rápido, porque la verdad son como 5 hojas le tengo yo. No sea malita, Sí, tal vez. son 25 preguntas, pero como ustedes saben, nosotros tenemos clases hasta el día 27. Entonces, en este caso, nosotros vamos a llenar el cuestionario el día de hoy hasta la pregunta que es la mitad, creo yo. Eso es lo que nos comunicaron a nosotros como docentes. No sé qué hicieron con los otros compañeros en caso de que hayan llenado ya todo el cuestionario. Sí, sí, llenamos todo. Y el otro licenciado dijo que ya va a subir llenado. ¿Con quién? Vamos ¿Con Alex? por- sí, Ahí es donde vienen a veces los conflictos. Con el Licen Alejandro Isali. ¿Alejandro No, o con Al? con el licenciado de matemáticas. Sí, sí, el Con sí, él, Licen Alejandro. Alejandro y Sí, con con él Alejandro resolvieron Is. todo. No todas, algunas faltaron. hasta la 19. Y con la licenciada de inglés terminamos. Mm. Sí, es que eso es lo que pasa, por ejemplo, porque nos mencionaron que no podíamos tampoco solo darles las respuestas, pero bien, vamos a procurar Sí, porque el alcanzarlo. 22 ya empezamos los exámenes. ¿Cuándo? El El 22 22, supuestamente es los exámenes, pero debe ser licenciada. miércoles que el 23 o 24 que empezamos. 22, 23, 24 sería. Listo. Ya, no hay problema, chicos. Todavía nos quedan 20 minutos, entonces vamos a procurar avanzar para que puedan tener el cuestionario resuelto. No hay ningún problema. Entonces, y aquí dentro de la pregunta 3 tenemos ya completado. En lo que es la pregunta 4, cuando nos dice que hay que escoger cuáles de estas opciones se consideran las correctas para decidir la ubicación de una empresa de servicios,
Nosotros sabemos que una empresa de servicios es la que se dedica a al compartir lo que son habilidades y destrezas. Entonces, nosotros tenemos dos grupos que nos habla las necesidades directamente, que nos especifica la pirámide de Maslow, o las necesidades en detalle. Sabemos que, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido explicando, es fundamental tomar en cuenta las necesidades de la pirámide de Maslow, porque aquí están netamente desglosadas, pero para un emprendimiento de servicios yo debo identificar todo déjenme ver, todo el conjunto de necesidades, no en específico, no desglosadas, sino en grupo. En este caso, la respuesta a la pregunta 4 es la opción A. Cuando hablamos de la pregunta 5, nos dice que hay que unir el título con su correspondiente contenido. De igual manera, existen 3 tipos de emprendimientos: los emprendimientos comerciales, los emprendimientos industriales y los emprendimientos de servicio. Esto ya también hemos hablado. ¿Cuáles son los emprendimientos comerciales? Los que se compra un producto y se lo vende sin ninguna transformación. Esos son los emprendimientos de comercio. Los emprendimientos de servicio, por otro lado, son los que se caracterizan por vender habilidades y destrezas, es decir, lo que yo sé hacer. A eso se refieren los emprendimientos de servicio. Y por otro lado, lógicamente por último, ¿cuáles son los emprendimientos industriales en los que yo adquiero materia prima para crear un producto? ¿Sí? Para desarrollar un producto a partir, lógicamente, de mi conocimiento. Dentro de la pregunta número 6 nos dice, ¿cuáles son los 4 conceptos financieros básicos? ¿Cuáles son prácticamente los temas que yo debo tomar en cuenta al momento de desarrollar un modelo de negocio? Fácil, no identifico compras, no identifico deudor, no identifico pasivo. Lo que yo tengo que tomar en cuenta: ingresos, costos, gastos e inversión. Son las 4 conceptualizaciones que yo tengo que desarrollar dentro de un modelo de negocio. De igual forma, en la pregunta 7 nos dice, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Sí? El punto de equilibrio, tal y cual su palabra lo dice, es el momento en el que en el mercado se busca encontrar un balance, tanto entre compradores, entre vendedores, entre el dinero, entre todos los elementos que rigen en el mercado. En este caso, la respuesta a la pregunta número 7 es la opción C, que hay que poner en contacto mutuo a los ofertantes y a los demandantes de fondos sobre la base de una determinación de precios justos de los diferentes activos, es decir, buscar un punto medio. Cuando nos dice, de igual manera, qué tipos de clientes se necesitan para realizar una segmentación del mercado, yo no necesito intermediarios ni socios pasivos. Generalmente la segmentación del mercado se refiere a todos los integrantes de la economía, a todos los integrantes del negocio, a todos los integrantes que a mí me van a comprar, que son las personas naturales, ¿sí? Esa es la respuesta a la pregunta número 8. En la pregunta número 9, hay que escribir verdadero o falso. Nos dice delante de cada enunciado, ¿las aportaciones de los miembros de un emprendimiento son ingreso? Lógicamente la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque no son aportaciones un ingreso. Las aportaciones es una inversión, no es un ingreso. El capital es el dinero para iniciar y sostener un emprendimiento. Claro que es verdadero. ¿Por qué? Porque es el dinero con el que yo cuento para desarrollar la idea. Los gastos fijos de un emprendimiento son el agua, la luz, internet, mano de obra directa. Lógicamente sabemos que los gastos fijos se refieren a los gastos que pase lo que pase en el emprendimiento, yo tengo que cumplir. Entonces la respuesta es verdadera. Nos dice, para la fabricación de jugos, la fruta, agua y azúcar se las conoce como materias primas. Claro, hablamos de emprendimiento industrial. Compro objetos, compro elementos, ¿para qué? Para transformarlos en un producto final. Nos dice que hay que escoger la respuesta correcta y ordenar las preguntas claves sobre la mezcla del mercado. Cuando yo hablo de la mezcla del mercado, identifico
Principalmente producto. Después, ¿qué es lo que tengo que identificar? El precio. Posterior, identifico la plaza, cómo voy a hacer la promoción y finalmente la personalización de la venta. Es lo que yo tengo que desarrollar dentro de un modelo de negocio. Nuevamente entramos a ver cuáles son la pirámide o a qué se refiere la pirámide de las necesidades de Maslow. En este caso, lo que nosotros debemos hacer dentro de esta pirámide es principalmente identificar las nomenclaturas o los nombres con los que nosotros vamos a darle. Déjenme esto. ¿Cuál es el nombre de todas las pirámides? Bien, tenemos la primera pirámide, el primer estrato de la pirámide que nosotros ya conocemos, que son las necesidades fisiológicas. El segundo, que ya también conocemos, son las necesidades de seguridad. El tercer estrato, que son las necesidades sociales, como yo me considero con el mundo. El otro estrato de la pirámide de las necesidades son las necesidades, de cierta manera, de autorrealización. Y por último, tengo a las necesidades de autorreconocimiento. Bien, estas son las nomenclaturas con las que nosotros desarrollamos la pirámide de las necesidades. Nuevamente, tenemos una pregunta que se refiere a lo mismo, solo que con otra estructura. Cuando compro un producto y lo vendo con las mismas características, me estoy refiriendo a un negocio comercial. Nos dice que uno de los principales aspectos por el cual un emprendimiento puede tener éxito es el cuidado en el cumplimiento de las características requeridas por el cliente o usuario en cuanto a calidad, tamaño, durabilidad y otros aspectos que el cliente aprecia, como al momento de adquirir el producto, qué es lo que yo le ofrezco cuando cuando tengo buenas cosas para el cliente, le estoy ofreciendo garantía de su producto. De igual manera, aquí nos dice que hay que elegir la opción correcta sobre la clasificación de las empresas y los conceptos, ¿sí? Dentro de esta pregunta, déjenme ver si es que... Bien, dentro de esta pregunta nos dice, tenemos empresas que funcionan en un pueblo, ciudad o municipio, las pequeñas empresas independientes, empresas que la empresa le pertenece al Estado, las que manejan capitales y financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones propias, varios millones de dólares y tienen miles de empleados, y las empresas cuyas ventas se realizan en prácticamente todo el territorio, país o nación. Lógicamente, lo que nosotros comprendemos, la 1 que nos dice empresas que funcionan en un pueblo o ciudad son empresas, déjenme ver dónde está, son empresas locales, ¿sí? Son empresas locales y por lógicamente, como ya las empresas locales son las que tenemos aquí, la respuesta a esta pregunta es la opción C, con las empresas locales, donde las pequeñas empresas se refieren a, lógicamente, pequeñas empresas, aquella empresa del Estado, empresas públicas, los capitales a las empresas grandes y las empresas que realizan todo en el territorio nación, empresas nacionales. Nos dice de igual manera que hay que distinguir lo verdadero y lo falso en las siguientes aseveraciones. El estudio de mercado u herramienta. Chicos, de pronto, para que no tengan ningún inconveniente, de pronto, si no acabamos de resolver en la hora de clases el cuestionario completo, no se preocupen. En el apartado yo ya les voy a subir el cuestionario resuelto para que ustedes lo puedan estudiar en caso de que no terminemos. Pero yo ya les subo el cuestionario 100% resuelto. Nos dice que hay que distinguir lo verdadero también de lo falso. El estudio de mercado es una herramienta que consiste en estudiar propiamente el mercado basándose en el análisis de la oferta, la demanda y la competencia. Aquí la respuesta que nosotros tenemos es verdadero.
La respuesta es verdadera. Nos dice, el marketing que tenemos, por ahí le nada más cambiando las respuestas. El marketing mix ayuda a determinar, bien, ayuda a determinar las necesidades que presentan los clientes, a identificar nuevos segmentos de mercado y logra que el emprendedor cumpla con los objetivos. Es falso, no hablamos en ningún momento de ningún marketing mix. El marketing es marketing y punto. Las variables que se encuentran en el marketing mix son producto, precio, promoción y análisis establecido. La respuesta también a esta interrogante es falso porque no hablamos marketing mix. Para estudiar en el mercado es necesario conocer la cantidad de ofertantes de productos, así como la cantidad de demandantes verdadero, porque yo la idea que desarrollo es directamente por la cantidad de demandantes. Esto tenemos que sacar del texto, pero esto ya les pongo directamente en el cuestionario porque en esa sí nos vamos a demorar. La 17 nos dice, este programa está sustentado en el artículo 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador del año 2008, en normas comunitarias andinas, convenios internacionales de la OIT, Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad Salud. Cuando nosotros hablamos de códigos, es más que lógico que nos estamos refiriendo al marco legal de un emprendimiento, ¿sí? Nuevamente, aquí tenemos que unir según corresponda. Nos dice qué es el precio y qué es la plaza. Es el lugar físico o virtual donde se ofrecen los productos y servicios. Es más que obvio que nos referimos a la plaza. Y por otro lado, el precio es el valor monetario que le estoy dando yo a un producto, ¿sí? Esa es la respuesta a la pregunta 18. Aquí nosotros vamos también a tratar algo importante que es el FODA. El FODA son todas las características que debe desarrollar una persona en general. Se refiere a lo que se refiera. Puede ser una persona directamente emprendedora o una persona quizás con ideas personales. El FODA se refiere a ello. Quiere decir, el FODA tiene que ver con las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades que tienen las personas de acuerdo también a las características con las que se encuentran en un tipo de mercado. En este caso vamos a ir identificando si las opciones es fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. Cuando yo hablo de una buena imagen, me estoy refiriendo a que la persona tiene una fortaleza. Cuando yo me refiero a precios más ajustados, me estoy refiriendo a una amenaza, ¿sí? Cuando yo me refiero a implantación de otra empresa del mismo sector con más recursos, estoy también considerando una amenaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente es una gran competencia. Cuando me refiero a la falta de recursos, me considero como una debilidad. ¿Por qué? Porque mi emprendimiento quizá en esa parte no tiene las características necesarias, ¿sí? De igual manera, cuando yo me refiero a desarrollar una clientela fija, estoy hablando de una oportunidad, porque es una oportunidad que me permite a mí salir adelante. En otro lado, cuando yo me refiero a la atención personalizada, nuevamente es una oportunidad que tiene mi emprendimiento. No, es una fortaleza, perdón. La atención personalidad es una fortaleza. Mayor diversidad de productos e instalaciones es una fortaleza. Y la falta de diferenciación que tiene quizá el producto dentro del mercado, le considero como una debilidad de mi emprendimiento. Y aquí tomo yo en cuenta las características que puede llegar a tener el modelo de negocio. Nos dice que se refiere a la forma en la que se alcanzan los objetivos. Debe considerar aspectos como disponibilidad de producto, existencia de personal de venta capacitado y motivado, proceso de planificación, gestión y control
Respuesta clave para mejorar. Objeciones, estrategias para cada componente de la mezcla de la publicidad. Me estoy refiriendo a las estrategias, ¿sí? Cuando hablo de que se refiere a la actividad detallada, qué, quién, cuándo y cómo, me estoy refiriendo al plan de acción que voy a desarrollar. Nos dice el artículo 320, cuando nos habla de las obligaciones respecto a la prevención de riesgos de los empleadores, la respuesta es falso porque no se refiere al artículo 320, sino al artículo 329. En este caso nos dice, hay que completar los proyectos de inversión. La palabra principal es inversión. Usualmente evalúan los aspectos, pueden ser financieros, económicos, entre ellos la ganancia o el tiempo, ¿sí?, de recuperación de la inversión. Sin embargo, los emprendimientos que nos interesa promover no solamente tienen el componente de rentabilidad, ¿sí? La primera opción es la correcta. En la pregunta 24 nos dice que hay que identificar la necesidad con su respectiva pregunta clave. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Cuando hablo de la falta de recursos de algunos servicios básicos, lógicamente lo que yo tengo que identificar es la pregunta que me hable sobre los servicios básicos. La siguiente me dice, escasa remuneración, escasa red de comunicaciones. Se refiere a la escasa red de comunicaciones. Lógicamente, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Lo que tenga que ver con el Internet. ¿Cuál sería la pregunta? ¿El emprendimiento permitirá mejor comunicación por Internet? La tercera pregunta nos dice, daños al medio ambiente. ¿Qué es lo que tengo que yo hacer? Pues que el emprendimiento permita un mejor cuidado del medio ambiente. Y por último, cuando me habla de la afectación a la calidad de vida de la comunidad, tengo que referirme sobre todo a identificar la comunidad en su actor importante. La última pregunta nos dice, ¿el Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como del desarrollo del país y la educación, salud y vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión,